¿Te imaginas crear un catálogo completo en minutos en lugar de horas? Hoy te enseño cómo automatizarlo con combinación de datos en InDesign. Primero creamos un archivo nuevo y le damos un formato específico de 21 por 21 centímetros, con páginas opuestas. Vamos a modificar las secciones para que empiecen la página 2 y así poder maquetar correctamente las dobles páginas de proyectos. Empezamos a diseñar modificando los márgenes y añadiendo columnas para tener una estructura clara sobre la que trabajar. Añadimos y elegimos tipografías para el titular. Creamos una caja de imagen para la foto principal. Añadimos cajas de texto con texto simulado para ver cómo funciona la composición de la doble página. Ampliamos el número de columnas para tener una estructura más versátil. Y empezamos a crear cajas para los diferentes tipos de información que aparecerán. Párrafos de texto, una frase destacada, una imagen adicional y un pequeño texto sobre el autor. Seguimos maquetando hasta tener una estructura sólida y coherente. Ahora vamos a Ventana, Utilidades, Combinación de datos, donde se abrirá el panel correspondiente. Nos dirigimos a un programa de hojas de cálculo, en este caso Numbers, aunque también podéis usar Excel. Necesitamos una tabla donde cada fila sea un proyecto y cada columna un tipo de información: nombre, autor, textos, etc. Debéis revisar que la información, espacios y saltos de línea de los textos sean correctos, porque llegarán a InDesign tal como estén en esta tabla. Es importante que la primera fila esté configurada como encabezado. Las columnas que contienen imágenes deben incluir el símbolo arroba en el nombre. En Excel debéis añadir apóstrofe y arroba.
Las imágenes deben tener la ruta correcta y el nombre completo con su extensión. Ahora exportamos los datos. Vamos a Archivo, Exportar y elegimos Formato CSV. Usaremos codificación UTF-16 para evitar problemas con caracteres especiales y acentos. Guardamos el archivo en la misma carpeta que las imágenes. En InDesign, desde el panel de combinación de datos, seleccionamos el archivo CSV como origen. Ahora veremos todas las categorías de información disponibles. Asignamos cada dato a su lugar en la página, arrastrando los campos o haciendo clic sobre el texto. Es importante asegurarse de que solo quedan los marcadores de datos. Si quedan otros datos, estos se repetirán en todas las páginas. Antes de generar el documento final, activamos la previsualización. Vemos que las imágenes no encajan perfectamente. Para solucionarlo, vamos a las opciones de combinación de contenido y seleccionamos Encajar imagen al marco y Centrar imagen. Desactivamos y activamos la previsualización para comprobar los cambios. Antes de combinar, podemos hacer ajustes finales de diseño, tamaños, tipografías, cajas de imágenes, etc. Revisamos la previsualización completa y, si todo está correcto, creamos el documento combinado. Aquí podemos elegir si queremos exportar todos los registros o solo algunos. Al confirmar, InDesign generará automáticamente un nuevo documento con todas las páginas. Nos avisará si hay texto desbordado. Si revisamos el panel de páginas, veremos que el catálogo ya está completamente generado. Ahora solo queda guardar el archivo.